Gracias, Katy. Definitivamente que el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo sigue generando controversia a raíz de un fallo o de una opinión consultiva, más bien diríamos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Héctor Quiroz, el padre Héctor Quiroz, se encuentra con nosotros, ya que ayer se dio una reunión importantísima, padre. Buenos días, antes que nada. Una reunión importante de 3 sectores religiosos. Es la primera vez en mucho tiempo que se reúnen tres importantes organismos de la Iglesia para opinar sobre el tema del matrimonio igualitario. ¿Hay preocupación? ¿Por qué? La preocupación, bueno, ante todo, buenos días, gracias por la invitación. Sí, fueron 3 organismos importantes los que se reunieron para el comunicado que se emitió en el día de ayer. La Conferencia Episcopal Panameña, que reúne a todos los obispos de Panamá, de la Iglesia Católica, el Comité Ecuménico de Panamá, que reúne a 6 iglesias históricas, y la Alianza Evangélica, que reúne a todas las iglesias evangélicas de Panamá. ¿Es la primera vez que se unen estos importantes organismos para enfrentar un tema como este? De esta manera, a este nivel, sí. Sí, con un comunicado de este tipo y tal. Ha habido otros momentos, pero de esta manera los 3 organismos unidos así, con un comunicado de esta categoría, sí es la primera vez. Se habían firmado otros comunicados, por ejemplo, cuando hubo la violencia contra los cristianos en Medio Oriente y tal. ¿Cuál es la preocupación de ustedes en este momento en relación al tema de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz justamente de eso, de una consulta que hizo Costa Rica? ¿Por qué se ha mencionado que es preocupante para el país que se plantee el tema del matrimonio igualitario? No, lo que preocupa sobremanera es que la interpretación que se está haciendo de una opinión consultiva y que se quiera atribuir a la misma un carácter vinculante. Ya los expertos, los juristas han explicado claramente que esto no es así. La misma Corte Interamericana en algunos de sus documentos dice claramente que no es vinculante las opiniones consultivas, mucho menos si un Estado no ha participado de esa solicitud. De esa consulta, diríamos. Inclusive Costa Rica, que fue el país que hizo la consulta, que solicitó la opinión, no está vinculado, no está obligado a ejecutar, es solamente una opinión. Es decir, Panamá no está obligado, el término vinculante implica que Panamá estaría obligado a cumplir con eso es que dice la Corte. Solamente, yo no soy jurista, pero lo que hemos aprendido es que es vinculante solo si es el resultado de un proceso contencioso en el cual los estados han participado. Panamá no ha participado, no ha habido un proceso contencioso y la solicitud de la opinión consultiva la hizo Costa Rica. O sea que no tiene ningún fundamento decir que es vinculante. Entonces lo que a la Iglesia, o lo que a los cristianos, mejor dicho, a los cristianos de Panamá nos preocupa es esta manera de pretender imponer a nuestra realidad panameña, a nuestra sociedad panameña, una realidad que la sociedad panameña no está aprobando. O sea, nosotros tenemos que hacer una reflexión profunda. Que la sociedad panameña no aprueba realmente en el fondo el matrimonio entre personas del mismo sexo y que todavía la opinión pública está dividida en torno a eso. Hay gente que habla de tolerancia, gente que habla de derechos humanos, que va más allá de la religión. Sí, yo pienso, Mirna, mire, que el tema es, la sociedad panameña tiene que hacer una reflexión más profunda sobre conceptos y sobre ideas. Nosotros, por ejemplo, nos gloriamos muchísimo de los grandes logros de la democracia. La democracia es el gobierno de las mayorías. Y nosotros celebramos cuando después de un plebiscito escogemos a nuestros gobernantes, etc. Está más que demostrado que la mayoría de los panameños no está de acuerdo con esto. No está de acuerdo con esto. Entonces, ¿es importante o no es importante la democracia? Yo creo que una reflexión importante que debemos hacer es sobre cuánto intereses particulares, y es una tendencia a todos los niveles, no solamente en esta problemática, intereses muy particulares quieren determinar el orden general de la mayoría, lo que la mayoría está diciendo. Entonces, ¿cuáles son los intereses particulares que están detrás de estas declaraciones, detrás de estos pronunciamientos? De hecho, padre, tenemos también la otra parte, la otra cara de la moneda, que tiene que ver con el grupo Iguales, que defiende el derecho del matrimonio entre personas del mismo sexo, si lo tenemos allí. Entre otras cosas, en ese comunicado, padre, ellos dicen que es un asunto de derechos humanos y no es un asunto de discriminación. O sea, esta es la posición de ellos que ellos mantienen, ¿no? Y que realmente lo que ha emitido, lo que ha dicho la Corte Interamericana es vinculante a Panamá y que no es como ustedes lo están diciendo. Bueno, precisamente, mira, vuelvo al punto, o sea, el tema es conceptos, términos, hay mucha confusión y con todo el respeto que todos se merecen y estos hermanos de Iguales, etcétera, o sea,
¿qué significa matrimonio? O sea, yo soy sacerdote, ¿tengo yo el derecho de ejercer la medicina? ¿Tengo el derecho? No tengo el derecho de ejercer la medicina, es una facultad. Yo no puedo ejercer la jurisprudencia, yo no me he preparado, no tengo la capacidad para ejercer la jurisprudencia. El matrimonio... ¿Cómo se equipara eso a lo que estamos discutiendo exactamente. en este momento? Entonces, el matrimonio, más que un derecho, es una facultad. La misma Corte Interamericana, en el artículo 17, define claramente qué es la familia y cuánto el Estado tenga el deber de salvaguardar la familia. Como cualquier otro ámbito de la sociedad, ya sea una profesión o lo que sea. O sea, el matrimonio está definido como la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, los cristianos, en este caso, no nos estamos oponiendo ni queremos discriminar a nadie. Es simplemente que cada realidad debe responder a las facultades que tiene. Dos personas del mismo sexo jamás tendrán la facultad para constituir una familia o un matrimonio. Podrán constituir otra cosa. Podrán tener una relación profunda de amistad. Pero padre, hay casos donde se han unido dos personas en otros países, por ejemplo, de personas del mismo sexo, se han casado, han formado una familia para ellos normal. Claro, el tema es esto, el tema es que nosotros como cristianos tenemos puntos de referencia inmovibles, ¿verdad? Entonces, el que otros estados hayan aprobado, hayan dado este tipo de pasos, no nos vincula a nosotros, porque para nosotros lo que prevalece es los principios religiosos y los principios morales fundamentales. Entonces, ¿hasta qué punto la opinión consultiva de una Corte Interamericana de 7 jueces que opinan sobre para nosotros los cristianos va a estar por encima? Y esto yo creo que debe por encima de las leyes de cada país, dice usted. Y no solamente, yo creo que este es el punto que debe tener bien clara la sociedad. Nosotros nos pronunciamos en cuanto cristianos. En cuanto cristianos, nosotros tenemos puntos inmovibles y es la fe, nuestros principios religiosos, nuestras sagradas escrituras. Entonces, asimismo como otras personas piden que se respeten sus ideas, nosotros tenemos el derecho de pronunciarnos y decir, nuestra fe nos impone esto, esto y esto. Padre, parte del comunicado ayer, ya para terminar, decía que ustedes están preocupados, estos 3 importantes movimientos, porque el gobierno está intentando imponer nuevas nociones sobre matrimonio y familia ajenos a nuestra realidad. ¿Hay preocupación por los pasos que ha tomado el gobierno actualmente? Por supuesto, hay una gran preocupación. Hay una gran preocupación porque, mire Mirna, la iglesia... Aquí tenemos el comunicado, padre, igualmente lo que le mencionaba hace un momento el Grupo Iguales, donde dice que esto es un asunto más allá de religiones, ¿no? Sí. ¿Hay preocupación por parte de ustedes del de lo que ha procedido el gobierno? Claro que sí, hay una gran preocupación porque uno de los puntos claves en los que el cristianismo se ha pronunciado a lo largo de los siglos ha sido en la educación del ser humano. Nosotros trabajamos fuertemente en la educación del ser humano, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y de los adultos. La iglesia, el cristianismo ha fundado escuelas, ha fundado universidades. Las universidades existen porque la fe cristiana las instituyó. Entonces, nos preocupa sobremanera el que posiciones de autoridades gubernamentales vayan profundamente en contra de los procesos educativos del ser humano, del individuo. El individuo tiene que ser educado integralmente. Entonces, si nosotros empezamos a trastocar, a tergiversar, a desviar el proceso formativo del ser humano desde temprana edad, eso es alarmante. Es alarmante sobre todo después de tantos siglos de caminar. Hemos construido una sociedad, hemos construido una civilización. Entonces no es posible, repito, que intereses particulares comprometan el logro de toda una humanidad, en donde la mayoría, Mirna, donde la mayoría se ha expresado. Hemos tenido marchas multitudinarias. Entonces, intereses de una minoría que la mayoría dice fuertemente afectan a la nueva generación, tienen que prevalecer. Tienen que prevalecer. Entonces yo quiero aprovechar para invitar a nuestros hermanos de iguales y que opinan pues distintamente, que piensan. Yo los invito a que reflexionen, a que hagamos una reflexión más profunda sobre la antropología, sobre la esencia del ser humano. No podemos pretender que opiniones muy particulares determinen el curso de la historia. Son intereses muy particulares, caeríamos en el egoísmo si mis intereses, mis sentimientos son lo que debe determinar el camino de la sociedad. Bueno, gracias Padre Quiroz por haber estado acá en la edición matutina de Next. Estoy segura que lo vamos a invitar en otra ocasión porque el tema pues todavía sigue vigente en la agenda de la opinión pública.